Bahía, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Hoy continuamos con las crónicas dedicadas a la Bahía de los Esclavos. En esta ocasión vamos a repasar toda la información que tenemos sobre las ciudades de Astapor, Yunkai y muy especialmente la ciudad de Meereen, donde tiene lugar la compleja trama de Daenerys Targaryen. Para completar estas crónicas, recordad que en la descripción encontraréis un enlace a la primera parte, donde viajamos en el tiempo para conocer el origen de la región, el antiguo imperio de Ys. Estas son las crónicas de hoy, así que poneos vuestro tócar, servíos un buen plato de langostas y un vino yscario y comenzamos. Tras la caída del imperio del viejo Ys a manos del feudo franco de Valyria, el moderno pueblo yscario ha intentado mantenerse orgulloso y fiel a las viejas costumbres que sobrevivieron al yugo de los dragones y actualmente se hacen llamar los hijos de la arpía. Más adelante, este sobrenombre sería utilizado por el grupo de resistencia que se enfrentaría a las fuerzas de Daenerys en la ciudad de Meereen, pero ya antes de su llegada, la nobleza yscaria se hacía llamar así, los hijos de la arpía. Cada ciudad tiene su propia arpía, similar a la del viejo imperio, aunque con pequeñas diferencias. Mientras que la arpía original, la del viejo Ys, sostenía un rayo en sus garras, la arpía de Astapor sostiene una cadena con esposas abiertas y la arpía de Yunkai tiene una fusta y una cadena en el cuello. En cuanto a la arpía de Meereen, no sabemos qué tiene en sus garras, pero sí que está en lo alto de la Gran Pirámide. El gobierno de las 3 ciudades de la Bahía de los Esclavos recae en los propios esclavistas, unos aristócratas que se hacen llamar los bondadosos amos, en el caso de Astapor, los sabios amos, en el caso de Yunkai, y los grandes amos, en el caso de Meereen. En los libros, los bondadosos amos de Astapor tienen un aspecto propio yscario, es decir, eran achaparrados y gruesos, de piel ambarina, narices anchas, ojos oscuros y cabello negro, rojo oscuro o una mezcla de ambos. La moda había impuesto que los hombres de las ciudades esclavistas se lo peinaran en forma de cuernos, púas, alas, espadas y hasta manos entrelazadas. Hombres y mujeres libres visten como prenda habitual el tócar, una tela larga y suelta que se extiende en torno a las caderas, bajo un brazo y por encima de un hombro. Los yscarios además marcan su posición social mediante los flecos del ribete de su tócar. Así, por ejemplo, los había que vestían tócars con flecos de plata, flecos de oro o flecos con perlas, según su estatus. En cuanto a su economía, los yscarios cuentan con su propia moneda, acuñada por una cara con la arpía de Ys y por la otra con una pirámide escalonada. Su motor económico, como hemos dicho en las crónicas anteriores, gira en torno a los mercados de carne, aunque en cada ciudad tenían su propia especialidad. En Astapor, cuando se trataba de vender esclavos de cama, peones para el campo, escribas, artesanos o instructores, los bondadosos amos eran rivales, pero sus antepasados habían formado una alianza para crear y vender a los esclavos soldados, conocidos como los Inmaculados, cuyas crónicas ya tenéis disponibles. Yunkai, por su parte, era afamada por sus esclavos de cama, no por sus guerreros. Allí les enseñan el camino de los 7 suspiros y los 16 centros de placer. En cuanto a Meereen, además de la venta de esclavos, sus afamadas arenas de combate atraen al comercio de todas partes del mundo y enriquecen las arcas de la ciudad, pagando un 10% de sus beneficios en impuestos. A partir de aquí, daremos un paseo por estas 3 ciudades para conocerlas mejor. Comenzamos por Astapor. Situada en la desembocadura del río Gusano, Astapor es conocida como la Ciudad Roja, pues su muralla, sus arenas de combate y fuentes sulfurosas eran rojas, así como sus calles y plazas están pavimentadas con adoquines rojos. Tal y como dice la canción, con adoquines y sangre se construyó Astapor, y con adoquines y sangre su gente. Huesos y cenizas es Astapor, huesos y cenizas su gente. Una arpía se alza en la puerta del puerto, mientras las grandes pirámides de adoquines se alinean a lo largo de la orilla. La más alta de ellas mide más de 200 varas.
En las amplias terrazas crecían todo tipo de árboles, enredaderas y flores, y el viento que sopla en torno a ellas tiene un aroma fresco e intenso. En los libros se nos menciona al menos 2 plazas: la Plaza del Orgullo, donde los esclavistas venden su mercancía en el interior de la ciudad, y la Plaza del Castigo, más grande que la anterior, situada frente a la puerta principal de Astapor y donde se suelen realizar las ejecuciones de los esclavos rebeldes. Es en la Plaza del Castigo donde Daenerys Targaryen protagonizaría la liberación de los 8000 Inmaculados de Astapor. También hay al menos 2 reñideros conocidos que llevan, como es habitual en las ciudades yscarias, el nombre de sus dueños. En este caso, en Astapor tenemos el reñidero de Doquor y el reñidero de Jothiel. Se dice que Astapor es una ciudad muy bella cuando anochece, momento en el que los bondadosos amos encienden farolillos de seda en todas las terrazas, de manera que las pirámides brillan con luces de colores, mientras las barcazas de placer surcan el río Gusano. Las barcas van acompañadas de una dulce música y visitan las pequeñas islas para probar vinos, comidas y otras delicias. Más al norte encontramos la ciudad de Yunkai, conocida como la Ciudad Amarilla, pues las murallas, adoquines, pirámides y demás edificios eran de ese color. A los sabios amos les gusta portar también faldas y túnicas de lino teñidas de amarillo, y su arpía se alza sobre la puerta principal de la ciudad. Es habitual ver a sus nobles utilizar monturas como caballos o camellos, y además de sus afamados esclavos de cama, venden bailarines que conocen el arte de la seducción. Pero a diferencia de los afamados Inmaculados de Astapor, los soldados esclavos de Yunkai valen menos que sus espadas. Como dato adicional, añadir que, a la llegada de Daenerys a la ciudad, estos esclavos guerreros suponían una fuerza militar de 4000 efectivos, que poco o nada podían hacer frente a los más de 8000 inmaculados con los que contaba la Madre de Dragones. En cuanto a los sabios amos, al igual que en Astapor y en Meereen, forman parte de la nobleza, y estos viven en las pirámides que reciben el nombre de su dueño, como es el caso en Yunkai de la pirámide de Kagad. La ciudad es bastante similar en tamaño y arquitectura con respecto a Astapor, aunque su muralla está mucho peor conservada. Pocos más datos sobre la ciudad de Yunkai encontramos en las novelas. Sin embargo, hay que destacar que, tras la aniquilación de los bondadosos amos de Astapor, los sabios amos de Yunkai liderarían la gran alianza entre las distintas ciudades que se alzan contra Daenerys Targaryen. En tercer lugar, 160 millas más al norte, encontramos la gran ciudad de Meereen, más grande que Astapor y Yunkai juntas. Situada en la desembocadura del río Skazajadjan, Meereen se alza sobre ladrillos multicolores, a diferencia de sus ciudades hermanas. Su muralla es más alta, gruesa y mejor conservada que en Astapor y Yunkai. Al norte, el gran muro se topa con el río y al oeste con la bahía. Contaba además con torres de defensa y cabezas de arpía repartidas por la muralla, por cuyas bocas se podía lanzar aceite a sus enemigos. Una vez dentro encontramos callejones estrechos y tortuosos, anchas calles de adoquines, templos y graneros, chozas y palacios, burdeles, casas de baños, jardines y fuentes, y a vista de dragón en muchas partes de la ciudad encontramos grandes círculos rojos que son las arenas de combate. Una veintena de pirámides escalonadas de la nobleza se suceden por toda la urbe. La pirámide de Pal, rosa y blanca, la pirámide de Nakan, verde y negra, la de Razdar, amarilla y verde, la de la familia Kandak, más modesta que las demás, pero por encima de todas destaca la gran pirámide de 250 metros de altura, y sobre ella, antes de la llegada de Daenerys, se alzaba una gran arpía de bronce. La Gran Pirámide es sin duda uno de los escenarios más importantes de la trama de Daenerys, pues si en Desembarco del Rey el trono de hierro se encuentra en la Fortaleza Roja, el reinado de Daenerys se situará dentro de la Gran Pirámide de Meereen. Esta se había construido a imagen de la Gran Pirámide de Giz, cuyas ruinas colosales había visitado Lomas Paso Largo, y al igual que su vetusta predecesora, tenía 33 niveles, un número consagrado por algún motivo a los dioses de Giz.
La visita a esta maravilla del mundo conocido la comenzaremos desde el subsuelo, debajo de aquellos 33 niveles, más allá de las cisternas, mazmorras y cámaras de tortura, donde los Giscarios azotaban, desollaban y marcaban a hierro a los esclavos antes de la llegada de Daenerys. Encontramos las criptas inferiores, donde encerrarían a Viserion y Rhaegal. Un foso improvisado para aislar a los dragones que los grandes amos de Meereen usaban como prisión y en el que cabían hasta 500 hombres. Más arriba, la base de la Gran Pirámide siempre se encontraba en penumbra. Las paredes de 30 pies de grosor ahogaban el tumulto de las calles y mantenían fuera el calor, de forma que el interior siempre era fresco y oscuro. Caballos, mulas y burros habitan en los establos occidentales, al igual que la plata, la montura de Daenerys, mientras que los elefantes lo hacen en los establos orientales. En el segundo nivel se encuentra la armería, así como las estancias de Rednak Mor Rednak, el senescal Giscario que forma parte del consejo de Daenerys. Un piso más arriba, en el tercero, tenemos la sala de entrenamiento donde Ser Barristan preparaba a sus chicos en el arte de la caballería de Poniente. En el piso 16 y 17 encontramos el corazón mismo de la pirámide y las estancias que el rey Hizzard Thol Lorak ocuparía durante la ausencia de Daenerys al final del libro Danza de Dragones. Sabemos que el príncipe Quentyn Martell se estableció en el piso 30, tal y como correspondía a su posición, unos preciosos aposentos con terraza y excusado privado. En el piso 32 se encuentra la sala de audiencias, que cuenta con una gran escalinata de mármol y grandes columnas violáceas. Antes de la llegada de Daenerys había un trono de madera tallada con la forma de la arpía. Durante el gobierno Targaryen, Daenerys preferiría sentarse en un banco de ébano pulido, liso y sencillo, cubierto con 2 cojines, y finalmente, en su ausencia, Hizzard Thol Lorak retiró aquel banco modesto y puso 2 imponentes tronos de madera dorada, con respaldo alto tallado en forma de dragón. Por encima de la sala de audiencias se encuentra el último piso, las estancias privadas de Daenerys, situadas en la cúspide de la pirámide, rodeada de follaje verde y estanques aromáticos. Más allá de la muralla, otro lugar destacado es el Templo de las Gracias, hogar de las sacerdotisas de Meereen. En cada ciudad giscaria podemos encontrar a estas sacerdotisas. La suma sacerdotisa es la Gracia Verde, aunque también están las Gracias Azules, especializadas en la sanación, o las Gracias Rojas, que prestan servicio como prostitutas de culto, así como las Gracias Blancas, muchachas de alta cuna, tan jóvenes que aún no han prestado su año de servicio en los jardines de placer del templo. Estos son solo algunos ejemplos, aunque en los libros se mencionan sacerdotisas con otros colores, cuyos roles no se especifican. Es en este templo donde las Gracias realizan los ritos nupciales que rigen la costumbre giscaria y donde tienen lugar los enlaces matrimoniales de las grandes casas. Y es que, al igual que en Poniente, en Meereen también hay casas nobles, como son la casa Galare, la casa Lorak, la casa Pal, la casa Kandak, la casa Gasin o la casa Rednak, por citar algunos ejemplos. Por último, hay que mencionar las arenas de combate, que como hemos dicho anteriormente, forman parte de Meereen desde su fundación en el antiguo imperio de Ys. El más grande de todos los reñideros es el de Daznak. Allí los luchadores victoriosos reciben agasajos y homenajes, mientras que a los héroes caídos se los honra y se les recuerda. En la entrada del reñidero se encuentran las puertas del destino, donde están grabados los nombres de todos los luchadores que han muerto en la arena. En su interior, las diferentes gradas circulares están hechas de ladrillos multicolores, siguiendo el estilo arquitectónico de la ciudad. Allí tienen lugar combates entre luchadores, entre bestias y entre ambos. Hay actuaciones de cómicos y pantomimas de enanos, y todo tipo de espectáculos grotescos. Un escenario en el que tendría lugar una de las escenas más emblemáticas de toda la saga, cuando Daenerys Targaryen montaría por primera vez a lomos de dragón.
La llegada de Daenerys en el libro Tormenta de Espadas supone una gran sacudida para todo el continente de Essos, ya que los esclavos son la principal mano de obra de muchas ciudades, no solo en la Bahía de los Esclavos, sino en grandes ciudades que van desde Asshai de la Sombra al este hasta algunas ciudades libres al oeste, y la abolición del comercio humano frenará los ingresos de muchos magísteres, arcontes, príncipes y mercaderes, que ahora aunan sus fuerzas con Yunkai para destruir el gobierno de la Madre de Dragones. Y aquí concluye el exhaustivo repaso sobre la Bahía de los Esclavos. En cuanto a las tramas de los libros, recomiendo una vez más continuar con las crónicas de Daenerys y Ser Barristan Selmy, que cierran el ciclo de crónicas del Nudo de Meereen. Gracias como siempre, mis espadas leales de Patreon, por vuestro apoyo incondicional. Y no lo olvides, si te gustaron estas crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete para que sigamos creciendo.